Bienvenidos una vez más a este tu espacio. Si tienes un celular de la marca Xiaomi, este video está hecho especialmente para ti. Si no, de igual forma, quédate para que te enteres de algo más. Pues veremos en este video algunas funcionalidades que trae de fábrica esta marca de teléfono Xiaomi, que probablemente no sepas. Antes de comenzar, tengo que mencionarte qué modelos de celulares utilizaré para este video. Será el poderosísimo Redmi Note 7 con la versión 12.0.1 de MIUI y el Poco F2 Pro con la versión 12.2.5 de MIUI. Así que con esto en mente, comenzamos. Comenzamos con la función de velocidad de conexión. Encontraremos esta opción en el apartado de configuración, pantalla, centro de control y sombra de notificación en el Redmi Note 7 y en el Poco F2 Pro en el apartado de notificación y centro de control. Con esta funcionalidad nativa podremos observar a qué velocidad estamos navegando. La siguiente funcionalidad, el modo a una mano. Para activar esta opción entramos en ajustes adicionales y aquí podremos activar esta opción. Si estás en modo pantalla completa, la única forma de acceder a esta función es a través de la bola flotante. De lo contrario, necesariamente tienes que desactivar el modo pantalla completa. Ya en el apartado de bola flotante, agregaremos la opción de modo a una mano. Este modo es bastante útil si por alguna razón solo puedes utilizar una sola mano para manipular tu celular y se te resulta difícil alcanzar los bordes superiores con tu pulgar. Pasamos a la siguiente funcionalidad: ajustar el sonido multimedia en varias aplicaciones. Para activar esta función, entramos en el apartado de sonido y vibración, bajamos un poco y entramos en asistente de sonido. Y aquí encontraremos la función de ajustar el sonido multimedia en varias aplicaciones. Cabe recalcar que esta función, en el momento que hago este video, es en la versión 12.2.5 de MIUI en el Poco F2 Pro, más no en el Redmi Note 7. Es que F. Bien, ¿qué podremos hacer con esta funcionalidad? Con esta opción, al momento de subir o bajar el volumen, se nos mostrará un icono al lado izquierdo. Al seleccionar este icono, se nos mostrará un mezclador de volumen, teniendo la opción de modificar el volumen de forma independiente para cada aplicación. La siguiente funcionalidad que veremos será el de un indicador en la pantalla, que es peculiarmente parecido al de los iPhone, pero en fin. Para encontrar esta función, nos dirigimos a la opción de pantalla y deslizamos hasta abajo. Entraremos en la opción de pantalla completa y aquí encontraremos la opción de ocultar este indicador o no. Con esta función podremos navegar por las diferentes ventanas que se encuentren abiertas, simplemente deslizando a la derecha o izquierda según sea conveniente. La siguiente funcionalidad será la de cambiar la fuente de todo el sistema operativo, pero para esto hay un truco. Sí, primero tendremos que cambiar de la región en la que estemos a la de la India. Para ello nos dirigimos en configuración, ajustes adicionales, región y aquí cambiamos a la región de India. Retrocedemos para entrar en la opción de temas y aquí en la parte inferior nos mostrará una nueva opción que es la de fuentes. Aquí podremos buscar cualquiera de las fuentes que nos guste, la descargamos, esperamos a que termine la descarga, le damos a aplicar, nos pedirá que reiniciemos el celular, le damos a reiniciar y cuando acabe de reiniciar ya se habrá aplicado los cambios. Luego podremos regresar a nuestra región de origen sin ningún problema. Pasamos rápidamente a la siguiente funcionalidad, que es la de aplicaciones duales. Esta función la encontraremos en el apartado de aplicaciones. Entramos en aplicaciones duales. Con esta funcionalidad podremos crear un duplicado de las aplicaciones que tengamos instaladas y es tan simple como elegir la aplicación que queramos duplicar, darle a aplicar, esperamos a que complete el proceso y listo. Pasamos a la siguiente función. Tenemos la opción de segundo espacio que se encuentra en funciones especiales. Activando esta función podremos añadir un nuevo espacio en nuestro teléfono, dedicando este espacio para un uso laboral o para cualquier otra necesidad, pues
Si llegaste hasta este punto del video, hiciste bien, sí amiguito, porque ahora viene lo chido. Así que pasamos rápidamente a la siguiente función oculta. Con esta funcionalidad podremos escuchar música de YouTube con la pantalla apagada de forma nativa sin la necesidad de instalar programas externos. Hablo de la opción de caja de herramienta de video. Para encontrar esta opción, entramos en funciones especiales y elegimos caja de herramienta de video. Activamos esta opción, entramos en administrar aplicación. Aquí elegimos en qué aplicaciones se ejecutará esta funcionalidad. Para dar un ejemplo, elegimos YouTube. Buscamos alguna música de agrado y aquí al lado izquierdo veremos una pequeña línea. Deslizamos hacia la derecha y se nos desplegará una pequeña ventana donde podremos elegir las diferentes funciones que trae: ventana flotante, grabar pantalla, emitir. Pero la opción más interesante es la de poder escuchar el contenido de YouTube con la pantalla apagada. ¿No es genial? La siguiente función viene dentro de la aplicación de música. En la parte inferior pinchamos ver. Aquí nos mostrará la página de YouTube, pero lo bueno es que podremos ejecutar YouTube en segundo plano. Incluso luego de cerrar la app podremos ver este pequeño icono para pausar o pasar a la siguiente música. La siguiente opción será la de ventana flotante. De igual forma, en el apartado de funciones especiales encontraremos la opción ventana flotante para poder aplicar esta funcionalidad. Abrimos el menú de aplicaciones recientes y en la parte superior veremos la opción de ventana flotante. Aquí podremos elegir cualquier aplicación de nuestro interés. También podremos añadir más aplicaciones pinchando en esta opción, como por ejemplo la de añadir Netflix. Y por último, para los amantes de los videojuegos, tendremos la función de Game Turbo para optimizar el performance de los videojuegos, obteniendo una mejor experiencia a la hora de jugar. Casi terminamos el video, así que te invito a que vayas dejando tu like si te gustó el video, compártelo con tus conocidos que tengan la misma marca de celular, comenten si conocen algunas funciones más que haya pasado por alto y saldrán en el próximo video. Sin más que decir, me despido aquí, cuídense, lávense la mano, no se reproduzcan, chao.